El enigma de la sala de operaciones. Con un toque de amarga ironía, me encontraba a punto de atender el parto de la mujer que, en circunstancias insólitas, había compartido intimidad con mi esposo. Mientras ordenaba que trajeran al mejor especialista del hospital, salí del ascensor exclusivo para empleados y me topé con una escena desconcertante. Allí estaba Ramón Mendoza, mi marido, envuelto en un escándalo frente a la puerta de la sala de cirugía. En ese instante, mi mente se inundó de preguntas. ¿Qué hacía él en ese lugar? Ramón, con voz tensa y una aparente mezcla de arrogancia y desesperación, se defendía alegando que estaba de viaje de trabajo y que, por ello, no podía celebrar nuestro 7º aniversario. Antes de que pudiera asimilar la situación, escuché su mandato imperioso a la enfermera. Más te vale salvar a mi esposa y al bebé, o este hospital caerá en la ruina. Sus palabras me impactaron profundamente. Si la paciente en esa sala era, supuestamente, su esposa, ¿quién era yo en medio de esa confusa maraña de engaños? El sentimiento de traición me golpeó sin piedad, como un tren desbocado. En medio del caos, un joven médico irrumpió en la escena y me llamó con urgencia. Doctora Mendoza, justo a tiempo. Todos los cirujanos senior están ocupados con otros casos. Es imprescindible que ingrese a la sala de operaciones ahora. A pesar de la tormenta interna, respiré hondo, apreté los puños y avancé decidida. Sin embargo, Ramón se interpuso en mi camino con voz cortante. Eres la cirujana jefe. Por un breve instante, me desconcerté al ver que, oculta tras mi cofia y mascarilla, él parecía no reconocerme. Entonces recordé. Hacía un mes me habían asignado temporalmente a este hospital de un pequeño pueblo, parte de un programa de intercambio. Le había comentado mi situación, pero parecía tan absorto en su mundo digital que mis palabras se perdieron en el aire. Con una calma forzada, pedí permiso y continué mi trayecto, mientras sus palabras resonaban a mis espaldas. No hay ningún hombre en ese quirófano. El cuerpo de mi esposa no está para ser expuesto ante otros. Aunque su reclamo destilaba una obsesiva y absurda protección, no pude evitar sentir una creciente intriga por la identidad de la enigmática esposa a la que tanto defendía. Una vez completado el proceso de esterilización, entré al quirófano, y lo que vi me dejó sin aliento. Sobre la mesa de operaciones, una mujer embarazada, pálida y débil, yacía inmóvil. Frente a mí se encontraba Lucía Herrera, la esposa de Eduardo Herrera, primo de Ramón. La enfermera me entregó el historial clínico, revelando que Lucía se encontraba en su 8º mes de gestación y que Eduardo había estado ausente por casi un año. La idea de que el bebé pudiera tener otra paternidad hizo que mi estómago se revolviera de inquietud. Antes de poder ordenar mis pensamientos, mi asistente interrumpió. Doctora Mendoza, debemos preparar la cirugía. Con voz firme, ordené iniciar la anestesia, justo cuando el primer llanto del recién nacido se apoderaba del silencio de la sala. Fue entonces cuando Ramón, incapaz de soportar la imagen, se desplomó. La enfermera evaluó rápidamente los signos vitales y el peso del bebé, explicando que por su frágil estado, era imperativo trasladarlo a una incubadora. La explicación técnica de la enfermera encontró eco en la furia de Lucía, quien gritó: ¿Una incubadora? ¡Están tratando de estafarnos para sacarnos dinero! La situación escaló cuando ella, con una determinación implacable, afirmó que si no confiaba en el hospital, se trasladarían a otro centro, una decisión que, según sus palabras, su marido podía costear. Fue en ese preciso instante cuando Ramón, con voz apenas audible, murmuró algo que dejaba entrever sus verdaderas intenciones, que habían elegido este hospital modesto para evitar los chismes que se suscitarían en la gran ciudad, donde yo era reconocida como la mejor especialista. Con los procedimientos postoperatorios entregados a mi equipo, intenté darme un respiro. Pero, en cuanto estaba a punto de retirarme, el estruendo de voces provenientes del pasillo me obligó a detenerme. Miré hacia la fuente del alboroto y descubrí a Carmela, la madre de Ramón, bloqueando a la partera que intentaba llevar al bebé a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Con tono exaltado, Carmela gritó: «Señora Mendoza, debido al riesgo de perder al bebé, se tuvo que realizar una cirugía de emergencia». Pero para ella esa explicación era inaceptable. Con una mezcla de ignorancia y pasión desmedida, replicó que el parto natural hacía a los niños más inteligentes y exigió la presencia inmediata del director. En ese momento, comprendí que su furia no era solo por el procedimiento, sino por un resentimiento acumulado, quizás por secretos y viejas rencillas. Mis emociones bullían, pero mi única intención era alejarme de ese caos. Decidí, sin mediar palabra, que en cuanto regresara a casa, me divorciaría de Ramón y pondría fin a cualquier vínculo con esa familia. Sin embargo, al intentar evadir a Carmela, ella me interceptó con una acusación brutal. «¿Fuiste tú quien operó a mi nuera?» Con serenidad, respondí que el procedimiento se realizó con el consentimiento de la paciente y su familia, sugiriéndole que, de tener dudas, hablara con su hijo. La respuesta no la calmó. Carmela continuó alzando la voz, lanzando reproches y descalificaciones, tachándome de médica oportunista y acusándome de ser la responsable de que su nieto, prematuro y delicado, no hubiera nacido en el tiempo adecuado. La tensión se volvió casi insoportable. Entre murmullos de los presentes, algunos grabando la escena con sus teléfonos, y gritos descontrolados, la atmósfera se transformó en un escenario caótico. En un arranque de furia, Carmela llegó a agredir físicamente a una señora mayor que intentaba mediar en la discusión. No dudé en intervenir, advirtiéndole que, de continuar, tendría que llamar a seguridad. Así se desarrolló una jornada marcada por la traición, el conflicto y una ironía amarga. Un hospital, transformado en escenario de drama familiar, donde cada grito y cada mirada revelaban secretos y pasiones ocultas. En medio de esa vorágine, la medicina se convirtió no solo en un medio para salvar vidas, sino en testigo mudo de las complejidades y contradicciones que surgen cuando el deber profesional se entrelaza con los más oscuros recovecos del alma humana. Conflicto en la sala de operaciones, verdades que salen a la luz. En medio de una jornada rutinaria en el hospital, la calma se vio interrumpida por un suceso inesperado. Mientras me concentraba en mis tareas, observé cómo Carmela, visiblemente alterada,
Se abalanzaba para proteger a una señora mayor, instándola a alejarse por motivos de seguridad. En un descuido momentáneo, me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio y caí al suelo. Una oleada de mareo y un dolor punzante en el abdomen me hicieron detenerme. Los presentes, alarmados, acudieron a ofrecerme ayuda mientras intentaba incorporarme, entre murmullos que expresaban su preocupación. Carmela, convencida de ser la agraviada, alzó la voz para minimizar el incidente, diciendo que apenas la había tocado. Sin embargo, en medio de ese intercambio, sentí una extraña sensación de calor recorrer mi muslo, lo que me congeló de terror y me hizo dudar de cada movimiento. Fue en ese instante cuando Ramón irrumpió en la escena, empujando la cama de hospital de Lucía fuera de la sala de operaciones. Al ver a Carmela, Ramón preguntó con genuina sorpresa: «Mamá, ¿qué haces aquí?» Carmela, aprovechando la presencia de su hijo, reinterpretó rápidamente la situación. «Tu asistente me informó que Lucía estaba en pleno parto aquí». Ramón, visiblemente preocupado, cuestionó entonces el proceder del equipo médico, insinuando que la intervención se había efectuado sin su aprobación y sugiriendo que en ocasiones se exageran los riesgos para justificar procedimientos costosos. Ante la creciente tensión, varios empleados del hospital intervinieron para explicar que la urgencia médica y una complicación inesperada obligaron a actuar de inmediato. Carmela, sin dar lugar a dudas, replicó con firmeza: «¿Y por qué surgió esa complicación? No me convenzan con excusas». Con la voz entrecortada, traté de explicar que, en situaciones críticas, algunas circunstancias son inevitables, aunque mis palabras fueron recibidas con silencio y desdén. Ramón, incapaz de ofrecer una respuesta clara, se quedó mudo ante mis explicaciones, mientras Carmela, tras un breve titubeo, reaccionaba con evidente enojo, asegurando que jamás se habría tomado una decisión tan precipitada, sin el debido consenso familiar. Fue entonces cuando una enfermera se acercó para ofrecerme apoyo y sugirió que abandonáramos la sala para salvaguardar mi integridad. Sin embargo, Carmela se interpuso con determinación, sujetándome y diciendo: «Espera, ¿crees que puedes marcharte sin dar una explicación? Debes responder ante mi nieto». El dolor en mi abdomen se intensificó, y con esfuerzo logré liberarme, empujándola suavemente para recuperar mi espacio. Carmela perdió el equilibrio y se apoyó en la pared, exclamando con aflicción que sentía un fuerte dolor en la cabeza. La enfermera, intentando calmar la situación, señaló que el golpe se había producido en la espalda, pero Carmela insistía en exigir una disculpa, volviéndose hacia Ramón en busca de apoyo. «Tu madre merece respeto, y tú no puedes quedarte de brazos cruzados». Ramón, con un tono que oscilaba entre la frustración y la impotencia, aprovechó la ocasión para reprenderme, señalándome de manera contundente y exigiendo que pidiera disculpas en ese preciso momento. Entre el dolor y la confusión, apenas pude murmurar: «No puedo, mi abdomen está demasiado adolorido. Por favor, necesito salir de aquí». Sin embargo, Ramón se negó a dejarme ir, advirtiendo que no avanzaría hasta escuchar las palabras que, según él, restablecieran el honor familiar. La enfermera intentó intervenir para mediar en la situación, pero fue apartada por un gesto firme de Ramón, quien, en voz baja y con aire autoritario, dijo: «Es fundamental que entiendas quién soy». Mientras me quitaba lentamente la mascarilla con manos temblorosas, el pasillo del hospital se sumió en un silencio tenso. Ramón retrocedió, su rostro pálido, y Carmela se quedó con la mirada fija, impactada por el giro inesperado de los acontecimientos. Con voz entrecortada, y en un tono que contrastaba con la tensión del ambiente, Ramón pronunció irónicamente: «Feliz aniversario de bodas». Lucía, aún recostada en la camilla, comenzó a temblar, y con voz vacilante, trató de explicar: «Esto no puede estar pasando, mi amor, déjame contarte», pero fue interrumpida bruscamente por Ramón, quien exigió aclaraciones sobre los orígenes de la controversia, cuestionando decisiones pasadas y omisiones que, según él, habían marcado el devenir de nuestro aniversario. En ese momento, levanté la voz con calma y autoridad para recordarles a todos mi rol. Soy la cirujana jefe del hospital principal de la ciudad. Vine aquí de manera temporal, como parte de un programa de intercambio, y mi único compromiso es garantizar la seguridad de mis pacientes. Lamento la confusión, pero las decisiones médicas se toman siempre en función de la urgencia y el bienestar de todos. Los empleados del hospital observaban la escena en un silencio respetuoso, mientras la enfermera que me había ofrecido apoyo se acercaba nuevamente, sugiriendo que conversáramos en un ambiente más privado. Pero ante la insistencia de Ramón y la presión de Carmela, dejé en claro que mi prioridad era el parto y la salud de Lucía y su bebé. «He asistido al parto de Lucía y la situación requería actuar sin demora», afirmé con convicción, a pesar del dolor que me impedía estar en mi mejor estado. En medio de la confusión, Lucía, entre sollozos, pidió que ciertos detalles no se compartieran, recordándome que su esposo se encontraba fuera del país desde hacía casi un año, trabajando arduamente para brindarles una vida mejor. Mientras mi visión se nublaba y el mundo parecía girar a mi alrededor, la enfermera, con voz preocupada, llamó a una camilla para trasladarme, y Ramón, en un tono lejano, advirtió que no debía interponerse en lo que él consideraba su terreno. Justo antes de que la oscuridad se hiciera total, la voz serena de la señora mayor, a quien Carmela había intentado proteger, se hizo escuchar: «Ya se ha causado suficiente daño. Te aseguro que esto no quedará así». Mis últimos pensamientos, antes de desvanecerme, fueron que, a pesar del caos, había logrado desvelar verdades ocultas que cambiarían el rumbo de esta historia. Al recuperar la conciencia, me encontré en una habitación bañado por la luz dorada del atardecer, con la mente aún tambaleante, pero inundada por los recuerdos de aquel enfrentamiento. Ramón, Lucía, el bebé, y la traición que se entrelazaba en cada palabra. A mi lado, la señora mayor, con una expresión serena y una tablet en mano, se presentó como Elena Torres, periodista investigativa del diario, dejando entrever que este conflicto trascendería las paredes del hospital y marcaría el inicio de una revelación que nadie esperaba: renacer en medio del caos. El impacto fue inmediato. Al comprender el alcance de aquella revelación, mi estómago se revolvió. La mera idea de que una colega había sido agredida en el ejercicio de su labor despertaba en mí un profundo desconcierto. Mientras dialogábamos en la sala, la enfermera irrumpió para anunciar que Ramón y Carmela se encontraban en la recepción, generando un alboroto que, a pesar de estar vetado su ingreso, llenaba los pasillos con gritos y exigencias de vernos. En ese instante, el director del hospital se presentó personalmente para asegurar mi protección, informándome que las cámaras habían captado cada instante de la agresión, tanto contra mí como contra Elena, quien se encontraba documentando la escena.
Mi celular comenzó a sonar sin cesar. Era Ramón. Al ver su nombre parpadear en la pantalla, una sensación de desagrado me invadió. Rechacé la llamada y apagué el dispositivo, decidida a no alimentar más falsedades. El director, con voz grave, mencionó la situación crítica de un bebé en la UCI. El recién nacido mostraba síntomas de una cardiopatía. Como única especialista de la región, me solicitaron ayuda de urgencia. Aunque en un primer momento mi respuesta fue tajante: no me involucraré más. Al ver la vulnerabilidad del pequeño, comprendí que no podía ignorar su sufrimiento. No era culpa del infante cargar con las consecuencias de errores ajenos. La tormenta de voces y destellos de cámaras que se oían en el pasillo parecía anunciar que aquel conflicto apenas comenzaba. Por primera vez, sin embargo, en medio de la traición personal, sentí una extraña sensación de compañía. El destino, irónico y exigente, me había impulsado a poner en juego mi experiencia para salvar una vida inocente. Esa noche, mientras permanecía en observación, y mis pensamientos se entrelazaban con la imagen del bebé en la UCI, una enfermera irrumpió a las 3 de la madrugada. Doctora, el bebé está en crisis. Nadie ha logrado identificar el problema. Sin dudarlo, me levanté. Más allá de cualquier resentimiento personal, una vida dependía de mi intervención. En el trayecto, pude ver a Lucía, entre lágrimas y aferrada a su silla de ruedas, mientras un Ramón visiblemente alterado caminaba de un lado a otro. Al ingresar a la UCI, me dirigí directamente a la incubadora. Una rápida revisión del monitor confirmó lo que temía. Se trataba de una rara cardiopatía congénita, materia que había estudiado profundamente durante mi especialización. Sin titubear, ordené al equipo iniciar una cirugía de emergencia. La jefa de enfermería vaciló momentáneamente, pero yo le recordé, con voz serena pero firme, que la magnitud de lo sucedido dejaba de lado cualquier duda. Durante las 4 intensas horas de la operación, cada segundo y cada gesto fueron cruciales. Mi concentración se centró en ese diminuto corazón, ejecutando maniobras precisas que, al final, lograron estabilizar al bebé. Salí de la sala de cirugía agotada, pero con una sensación de satisfacción profesional que suavizaba el dolor de las heridas personales. En el pasillo, Ramón se acercó intentando dialogar. «Mi amor», comenzó, pero alzando la mano interrumpí sus palabras. «El bebé está estable, aunque requerirá seguimiento especializado», le aseguré. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por primera vez percibí en ellos el reflejo de una humillación compartida. Éramos víctimas de una cadena de errores y de actitudes que habían dejado cicatrices. Lucía, entre sollozos, imploró ayuda, mientras yo reafirmaba mi compromiso. Como especialista seré yo quien continúe atendiendo a su hijo, pero les recomiendo buscar otra alternativa en el futuro. Mientras tanto, Elena, que había estado observando con discreción, se acercó para informarme que el artículo sobre la agresión a profesionales de la salud ya estaba listo. El hospital, por su parte, había iniciado acciones legales contra la familia involucrada. Ramón, por otro lado, comunicó de forma fría que los trámites del divorcio estarían en sus manos ese mismo día, invitándome a firmar para poder continuar con nuestras vidas. Con voz tranquila respondí: «Mi deber es salvar vidas. Aunque he protegido a tu hijo, nuestro vínculo se desmoronó el día en que no supiste reconocer a tu propia esposa». Aquellas palabras marcaron mi transformación. Salí de ese hospital diferente de cómo había entrado. Ya no era la víctima de una traición, sino una profesional que había reafirmado su capacidad, dejando atrás la amargura para centrarse en su vocación. 3 meses después, de regreso en mi hospital en la ciudad y enfocada en mi carrera, vi cómo el divorcio se resolvía sin mayores complicaciones. Elena publicó su impactante artículo, que generó un debate constructivo sobre la violencia contra el personal de salud, y el bebé se recuperó por completo. Hoy, al ver en los ojos de Lucía y Ramón un atisbo de arrepentimiento durante las consultas de seguimiento, siento la satisfacción de haber defendido mi integridad y profesionalismo. Mi verdadera victoria no radicó en el escándalo ni en la exposición pública, sino en demostrar que, incluso en los momentos más oscuros, mi compromiso con la vida y la ética profesional permaneció intacto. Cada vez que entro a una sala de operaciones y salvo una vida, recuerdo que la traición fue solo un capítulo en una historia mucho mayor, la de una mujer que encontró su grandeza en el arte de sanar, una fortaleza que nadie podrá jamás arrebatarme.